Una de las actividades para trabajar la comprensión oral sería el cuento motor, en este caso el viaje a la selva. Para realizar esta actividad tendríamos que poner a los niños en un espacio amplio, en un aula donde no hubiese muchos obstáculos y pondríamos o bien un audio o la maestra estaría narrando como el cuento y los alumnos tendrían que estar haciendo estarían haciendo las acciones que se fuera comentando, tanto en el vídeo como la maestra. De esta manera estaríamos trabajando la comprensión oral, también la discriminación y la percepción auditiva, la estructuración de las frases y el léxico semántico, ya que para poder realizar una acción tenemos que entender lo que se nos está diciendo. Otra actividad que podríamos realizar sería el dictado dibujando. En este caso se leería un dictado, por ejemplo la maestra leería un dictado y los alumnos tendrían que ir dibujando lo que la maestra va dictando. Podríamos primero hacer una lectura rápida para que los niños fueran asimilando como el dictado, luego se podría ir narrando más pausadamente para que los alumnos fueran pintando mientras están escuchando y por último podríamos hacer un repaso global del dictado para que los alumnos repasaran su dibujo para ver si más o menos se asimila a lo que han escuchado. Entonces, de esta manera estaríamos trabajando la comprensión oral y la representación. También estaríamos trabajando en la comprensión del mensaje, que de esta forma se trabajaría la gramática, y también el contenido, porque tendríamos que conocer las palabras igual que la actividad anterior, ya que si no comprendes las palabras no puedes dibujar. Otra actividad podría ser el quién es quién. Este es un juego en el que se hace por parejas. Una pareja fija, un miembro de la pareja se fija en un personaje en concreto y el otro miembro de la pareja también se fija en otro en concreto. Entonces tienen que adivinar quién ha elegido el de la otra pareja. Por ejemplo, si un miembro de la pareja elige a un hombre calvo, tendrá que el otro ir haciéndole preguntas para poder adivinar ese personaje. Con preguntas como ¿tiene pelo? Si le dice no, tiene que eliminar a todas las personas que sí que tienen pelo de sus personajes. De esta forma estaríamos trabajando la comprensión oral, pero también trabajaríamos la expresión oral, ya que verbalizaríamos las preguntas. De esta forma tendríamos que trabajar en la estructura de las oraciones para poder preguntar. También estaríamos trabajando el léxico, ya que tenemos que conocer bastante vocabulario, por ejemplo, de ropa, de color de piel, de expresiones, trabajar mucho el léxico y también la pragmática, ya que al final estamos jugando con otros compañeros y tenemos que medir nuestro discurso y las palabras que tenemos que emplear. Por último, por ejemplo, podríamos trabajar una canción. En este caso hemos seleccionado la canción de Estaba el señor Don Gato y lo que tendríamos que hacer es ponerle la canción al alumnado y ellos tendrían un folio con la canción, pero tendría huecos. Entonces tendrían que ir, mientras escuchan la canción, completando los huecos que pone en el papel. De esta forma estaríamos trabajando la fonología, ya que trabajamos la articulación del lenguaje y también estamos trabajando la fonética, gracias a las rimas y a la canción. Estas serían las actividades propuestas para la comprensión oral. Hola, soy Tamara y voy a explicar las actividades dirigidas a la comprensión escrita. En primer lugar, tenemos la actividad de las adivinanzas, la cual le proporcionaremos al alumnado un folio con diferentes adivinanzas clasificadas cada una por temáticas, por ejemplo, fruta, vehículos o el tiempo. Lo que deberá de hacer el alumnado individualmente es leer la adivinanza y escribir la palabra que ellos creen a la que se refiere. Lo que trabajamos en esta actividad es la forma de la palabra que ellos escriben.
En segundo lugar, tenemos la lectura. Esta actividad la podemos hacer tanto en grupo clase, todos juntos, o en grupos más reducidos. Consta de leer un cuento y una vez leído tendremos un cubo en el cual habrán preguntas. Cada alumno lanzará el cubo y tendrá que responder a la pregunta que le toque. Solo que para responderla no valdrá una respuesta de sí o no, sino que deberán de crear una oración. Para facilitar esta actividad al alumno con dislexia, durante el cuento habrán subrayadas palabras o oraciones para que el alumno con dislexia haga más hincapié y a la hora de responder las preguntas pues haga como un recordatorio de estas oraciones o palabras y pueda responder a las preguntas del dado. En esta actividad trabajamos el componente fonético-fonológico, el componente morfosintáctico y el léxico-semántico. Después de esta actividad también tenemos el dominó de descripciones. Esta actividad se basa, la dinámica es la misma que un dominó normal, solo que las fichas estarán divididas en dos. En una parte habrá una descripción de un disfraz y en la otra parte habrá un dibujo de un disfraz. Y lo que deberá de hacer el alumnado es ir deshaciéndose de las piezas conforme concuadre una descripción, por ejemplo, de las que hay al medio con un dibujo de los que el alumno tiene. En esta actividad pues trabajamos el contenido, ya que tenemos que entender la descripción y a qué dibujo hace referencia. En cuarto lugar y por último, tenemos el juego de las cajas fuertes. Dividiremos a la clase en diferentes grupos y les proporcionaremos un folio con una pista. Esta pista les llevará a donde está la siguiente caja para poder abrirla con otra pista, la cual les llevará a la siguiente caja y así sucesivamente hasta abrir las 5 cajas. En esta actividad trabajamos la comprensión lectora y en las pistas tendremos destacadas las palabras con las letras P y B para que el alumno con dislexia a la hora de leerlas sepa que se tiene que detener un poco más, leerla más detenidamente, haciendo más hincapié en cada letra y poder leerla correctamente. Por lo que respecta a la expresión oral, podemos distinguir 4 actividades. La primera de ellas será una asamblea en la que los viernes los niños y niñas, a modo de tutoría, comentarán con la profesora y con el resto de sus compañeros cómo se ha desarrollado la semana, las posibles disputas que hayan podido surgir entre los miembros de un mismo grupo y los miembros de la clase. También servirá esto no solo para trabajar la expresión oral y también la comprensión oral, sino que servirá para evaluar, para el docente evaluar su propia práctica y también las relaciones de los miembros del grupo y de la cohesión del grupo clase. De esta manera también se trabajan otros aspectos del lenguaje como el componente fonético-fonológico en la escucha y discriminación auditiva de las palabras y la articulación de esas palabras a la hora de expresarse. También el componente léxico-semántico morfosintáctico a la hora de seleccionar las palabras adecuadas para expresar una idea, así como la construcción de esas frases para también expresar la idea. Y finalmente también se utiliza la pragmática con el respeto del turno de palabra, la intención de comunicarse y demás. La siguiente de las actividades es ¿qué tengo en el coco? Cada alumno tendrá en su cabeza una tarjetita que no podrá ver. Deberá hacerle al resto de sus compañeros del grupo preguntas que se puedan responder con sí o no. De manera que también, además de la expresión oral, trabajaremos la comprensión oral, el componente fonético-fonológico también mediante la escucha y la discriminación auditiva y la articulación de esas palabras, y el léxico-semántico y el morfosintáctico en la comprensión de esas preguntas y la respuesta de las preguntas que le están preguntando, además de la elaboración de la propia pregunta que debe ser respondida con sí o no. Y también se podrá distinguir la presencia de la pragmática, que es muy importante también en el respeto del turno de palabra, la comunicación y demás. En tercer lugar tenemos otra actividad en la que sobre la mesa tendremos
tarjetas de vocabulario boca abajo y un alumno deberá levantar una. En esa tarjeta habrá una imagen. El alumno deberá describir la imagen al resto de sus compañeros por tal de que adivinen de qué se trata. Esto será una labor fundamental del alumno, que no utilizar nunca la palabra que está describiendo para decir sus características. Entonces ahí entra muy en juego el componente léxico-semántico para buscar palabras sinónimas, para buscar otras palabras que describan esa palabra y demás. También entra en juego el componente morfosintáctico a la hora de la construcción de la descripción y el componente pragmático, como anteriormente hemos dicho, en la comunicación, en la intención de querer comunicarse y el respeto de los compañeros, y así como adaptarse al contexto. Y también entra en juego mucho la comprensión oral, no solamente la expresión oral. Y también el componente fonético-fonológico, que también es importante a la hora de la articulación de las palabras. Y finalmente tenemos una ruleta en la que cada niño por turnos tirará 2 veces, le saldrán 2 imágenes. Con esas 2 imágenes deberá construir oraciones. Aquí entra en juego sobre todo el componente morfosintáctico a la hora de la creación de esas oraciones, pero también se pueden ver la presencia del componente fonético-fonológico a la hora de la articulación de esas frases y el componente léxico-semántico a la hora de seleccionar la palabra adecuada para esa imagen que están viendo, así como la pragmática con la intención de comunicarse y demás. Y por último, para trabajar la expresión escrita, hemos diseñado otras 4 actividades. La primera se llama Noticias Locas. Para ello, crearemos grupos de 4 alumnos. Entonces, la profesora les propondrá diferentes titulares locos, que por ejemplo pueden ser: encuentran un elfo en el patio de un colegio, o la cocinera de un colegio usa polvos mágicos en la comida. Entonces, cada miembro del grupo elige un titular y empieza a escribir la noticia en un folio. Tendrán 10 minutos para escribir lo que quieran y una vez haya pasado ese tiempo pasan su folio al siguiente compañero. Y ese lee lo que ha escrito el anterior y continúa redactando esa misma noticia. Así obtendremos al final 4 noticias diferentes creadas cada una por los 4 miembros del grupo, que además se recogerán en el periódico del colegio. Con esta actividad se pretende trabajar la expresión escrita y también los otros componentes del lenguaje, como la forma, ya que deben escribir correctamente las palabras y las oraciones, también el contenido, porque tienen que elegir las palabras adecuadas a la hora de redactar la noticia, y por último la pragmática, ya que deben adaptarse a un registro en un contexto determinado. La segunda de las actividades se titula Historias disparatadas y consiste en que nuestros alumnos creen un nuevo cuento a partir de una situación disparatada que se la puede ofrecer la profesora o la pueden inventar ellos mismos. Algunos ejemplos pueden ser: ¿qué pasaría si a la sirenita en vez de piernas la bruja le hubiera dado tentáculos? O ¿qué pasaría si Peter Pan fuera el mejor amigo del Capitán Garfio? Además, para guiar la escritura de nuestro alumno con dislexia, podemos utilizar la técnica de la mano, que consiste en un dibujo de una mano en la que en cada dedo hay una pregunta. Por ejemplo, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué pasó? Y el final. Entonces, a medida que vaya contestando esas preguntas, se van bajando los dedos. Con esta actividad se pretende trabajar la expresión escrita y también las diferentes dimensiones del lenguaje. Por un lado, el uso, ya que los alumnos deben tener la intención comunicativa de transmitir su cuento. También el contenido, ya que deben contar con vocabulario suficiente para crear la historia. Y por último, la forma, ya que las oraciones deben estar bien estructuradas y organizadas. La tercera de las actividades es el juego de Story Cubes. Entonces, cada alumno tira 4 dados con imágenes y crean una historia en la que deben incluir estas 4 palabras que les ha tocado. Con esta actividad se pretende trabajar la expresión escrita al crear oraciones con sentido y también, por otra parte, el componente morfosintáctico.
Además, los dados, al tener imágenes, ayudan a los estudiantes a entender el vocabulario que quieren emplear. Y, por otra parte, para favorecer la escritura de nuestro alumno con dislexia, podemos ofrecerle, además de las imágenes de los dados, pues las palabras escritas, para que a la hora de escribir la historia no tenga ninguna dificultad. Y la última actividad se llama historias inventadas. Para ello, le ofrecemos a los alumnos las viñetas de un cómic, pero los bocadillos del cómic están vacíos, están en blanco. Entonces ellos, a partir de las imágenes, deben completar los diálogos de los diferentes personajes. Con esta actividad se pretende trabajar el contenido y el uso del lenguaje, ya que deben conocer vocabulario específico para cada situación y tener la intención de contar una historia. Además, al tratarse de formato cómic, las imágenes pueden ayudarle de apoyo visual a nuestro alumno con dislexia y les pueden servir para situarse en la historia.